Esta es la crónica extendida de una estirpe marcada por la gloria de las pantallas y la tragedia de las sombras. Un relato que fluye desde los sets de filmación de la época de oro del cine mexicano hasta los rincones más oscuros de la soledad humana. Es la historia de José Yáñez Torbay, un hombre que fue mucho más que un actor de reparto. Fue el arquitecto de un secreto que cambiaría el destino de su familia para siempre. Esto en razón de que sus preferencias sexuales eran distintas, como también así distinto el mundo en el cual se desarrolló. Sin más, comenzamos. Imaginen el México de los años 40 y 50. La Ciudad de México era una metrópoli en plena ebullición, un lugar donde el glamour de Hollywood se encontraba con el misticismo mexicano. En este escenario, José Torbay era una figura constante. Su rostro rudo y versátil aparecía en películas emblemáticas como La Perla o Enamorada. Trabajaba codo a codo con titanes como el Indio Fernández, Pedro Armendáriz y la imponente María Félix. Para el público, Torbay era el hombre de confianza, el villano necesario o el amigo leal. Pero bajo esa máscara de actor de carácter se gestaba una tormenta emocional que amenazaba con desbordarse. José Torbay era un hombre de familia en la superficie. Se casó y tuvo una hija, María Luisa Yáñez. Lo que nadie sospechaba en los pasillos de los estudios Churubusco era que cada vez que José regresaba a casa, el peso de una identidad reprimida lo asfixiaba. En una sociedad donde el machismo no era solo una actitud, sino una ley no escrita, ser homosexual era equivalente a la muerte social, civil y profesional. Para un actor del cine de oro, confesar su orientación sexual no era una opción, era el final de su carrera y el inicio de una persecución. Conforme su hija María Luisa crecía, la tensión en el interior de José se volvía insoportable. Él sabía que su vida doble, sus encuentros clandestinos en los bajos fondos de una ciudad que solo despertaba de noche, ponía en riesgo la reputación de su familia. En su mente se formó una idea radical. Para salvarlos del escándalo, debía desaparecer de sus vidas. No fue un abandono por desamor, sino un sacrificio cruel y calculado. José decidió separarse de su esposa y de su hija, marcando una distancia que, con los años, se volvería un abismo infranqueable. Mientras tanto, en un hogar marcado por la ausencia, nacía y creció su nieto, Eduardo Yáñez. El pequeño Eduardo se convertiría con el tiempo en el galán por excelencia de las telenovelas mexicanas, un hombre cuya virilidad en pantalla recordaba irónicamente a la de aquellos compañeros de set de su abuelo. Eduardo creció escuchando de alguna manera historias de su abuelo actor, un hombre que era una leyenda en los créditos de las pantallas, pero un fantasma en las fotos familiares. Lo que Eduardo, de alguna manera, se sabe que no tenía conocimiento, es que la sangre que corría por sus venas, esa intensidad actoral y ese carácter indomable, eran la herencia directa de un hombre que prefirió ser un extraño para no ser una vergüenza. La vida de José Torbay en el exilio familiar fue una montaña rusa de libertad y miedo. Libre de las ataduras del hogar tradicional, se sumergió en la cultura subterránea de la época. Sin embargo, el destino le tenía reservado un acto final que ningún guionista hubiese podido imaginar. A finales de los años 70 y principios de los 80,
cuando el mundo empezaba a cambiar, una sombra nueva y aterradora apareció en el horizonte. José empezó a notar que su salud se quebrantaba. En aquellos entonces, los médicos estaban desconcertados. José Torbay se convirtió trágicamente en uno de los primeros casos en México y dentro del gremio artístico en manifestar los síntomas de una enfermedad desconocida que pronto recibiría el nombre de SIDA, por ahí, de principios de los 80. El hombre, que había sobrevivido a la censura de la época de oro, ahora se enfrentaba a un enemigo invisible y letal que cargaba con un estigma aún más pesado que su propia sexualidad. Imagina a José, el actor que una vez compartió risas con las estrellas más grandes de México y que trabajó en Hollywood y también en Francia, pasando sus últimos días en la penumbra. Los síntomas eran devastadores: la pérdida de peso, las infecciones recurrentes, la debilidad que le impedía incluso sostener un guión. Pero lo más doloroso no era la enfermedad en sí, sino el silencio. En una época de pánico moral, el SIDA era visto como un castigo divino, aunque todavía no se conocía. José enfrentó el deterioro de su cuerpo en el más absoluto de las soledades, protegiendo hasta el último aliento el nombre de su hija y su nieto, evitando que la prensa amarillista de la época vinculara el éxito emergente de el futuro actor. El final de José Torbay no tuvo la música grandilocuente de las pantallas de la época. Fue un mutis por el foro, silencioso y amargo. Una rara enfermedad era la que lo estaba matando, al igual también que el actor Carlos Navarro. Ambos, después de décadas, estuvieron en el ojo del análisis, sabedores que eran prácticamente los primeros casos de SIDA en México. José se fue y fue un hombre que sacrificó su derecho a ser abuelo, a ver a su nieto triunfar en la televisión, todo por un código de honor dictado por una sociedad hipócrita. Cuando Eduardo Yáñez alcanzó la cima del éxito, interpretando a hombres recios y apasionados, llevaba consigo, sin saberlo del todo, la carga de una historia de resistencia. Hoy, cuando vemos a José Torbay en una vieja película de blanco y negro, no solo vemos a un actor de reparto, vemos a un pionero del dolor, o a un hombre que vivió 1000 vidas en una sola, y que prefirió el olvido familiar antes que la destrucción de los suyos. Su historia, como la de muchos, es el recordatorio de que detrás de cada luz del cine de oro hubo una sombra que alguien tuvo que habitar para que otros pudieran brillar bajo los reflectores. Es la epopeya de un abuelo ausente que, en su silencio, amó más de lo que nadie se atrevió a contar. Pero lo peor del caso, y lo más terrible de este relato, es que José habría muerto de SIDA, aunque la medicina ni él aún supiera. Muchas gracias y hasta la próxima.